¿Cuántas veces has sentido el impulso de dejarlo todo? ¿Cuántas noches lloraste en silencio para que nadie lo notara? ¿Cuántas ocasiones sentiste que Dios te había abandonado, como si hubiera dejado de escucharte? Si ahora estás aquí, respirando, con lágrimas que quizás ya no salen por el cansancio, entonces esta palabra es para ti. Y no estás leyendo esto por casualidad. ¿Cuántas veces has orado esperando una señal clara y solo recibiste el silencio? Doblas tus rodillas, abres tu alma, reprimes el llanto, y aún así, parece que nada cambia. Los días se vuelven pesados. Las noches parecen eternas. Las dudas se multiplican. ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Estaré pagando por algo? ¿Será que mis plegarias no llegan al cielo? Ese vacío empieza a desgastarte, como si cada jornada sin respuesta añadiera otro peso sobre tus hombros agotados. Pero tal vez aún no comprendes que el silencio de Dios jamás indica que no está. El silencio de Dios es como un campo fértil donde se gesta algo que supera tu comprensión. Piénsalo bien. ¿Y si ese aún no que estás viviendo, en realidad es un te estoy preparando? ¿Y si ese milagro, esa oportunidad, ese sueño que anhelas tanto, todavía no llegó porque Dios quiere darte la fortaleza para sostenerlo cuando llegue? No basta con recibir una bendición, hay que tener la madurez para conservarla. Dios no te entrega algo para destruirte. Lo hace para edificarte. El ejemplo de Job es prueba de ello. Un hombre recto, leal, íntegro. Y aún así, lo perdió absolutamente todo. Todo. Sus hijos, sus bienes, su salud, sus amistades. Y cuando clamaba por respuestas, cuando buscaba un porqué, solo encontraba el eco del cielo callado. No hubo consuelo visible. Y aún así, Job no se rindió. No entendía, pero confiaba. No veía el propósito, pero seguía caminando. Porque entendía que el silencio de Dios no era castigo. Era preparación. Era tierra removida. Era raíz que se profundiza. Era lo invisible en construcción. Ahora mírate. ¿Cuántas veces lo que parecía un final terminó siendo un nuevo comienzo? ¿Cuántas veces una puerta cerrada te salvó de un sendero que hoy, en retrospectiva, reconoces como destructivo? ¿Cuántas veces una relación rota te evitó un matrimonio lleno de sufrimiento? ¿Cuántas veces un despido fue el empujón que necesitabas para empezar tu propio camino, ese sueño que habías guardado en un cajón? En esos instantes donde todo parece estancado, Dios está obrando en áreas que ni tú sabías que necesitaban cambio. Está limpiando, sanando, quitando lo que no dará fruto, reforzando lo que sostendrá tu cosecha. Él no guarda silencio por olvido. Guarda silencio porque te ama tanto que no quiere entregarte nada antes de tiempo. ¿Has visto alguna vez a un agricultor gritarle a la semilla para que brote más rápido? No. Él siembra, cuida la tierra, riega con esmero, y espera. Porque sabe que el crecimiento no depende de su prisa, sino del proceso. Así actúa Dios contigo. Él está cuidando tu suelo, aunque ahora esté duro, aunque parezca seco. Está alimentándolo con paciencia y con intención. Y tú florecerás, en el momento justo. Si aún tienes dudas, observa tu entorno. ¿Cuántas historias de transformación han comenzado con un periodo de silencio y sufrimiento? Nelson Mandela pasó 27 años encerrado, en un silencio profundo tras los barrotes de una celda. 27. Sin homenajes, sin certezas, sin saber si volvería a ver el amanecer de la libertad. Pero fue allí, en medio del silencio, donde nació el líder que luego cambiaría el destino de todo un pueblo. Imagínate si hubiera tirado la toalla en el 10º año, o en el 20º. El mundo quizá nunca habría conocido la fuerza de su legado. Incluso la vida de Jesús tuvo sus tiempos de quietud. 30 años sin fama, sin milagros públicos, sin reconocimiento. 30 años de preparación antes de 3 años de entrega total. 30 años pasaron en los que no sanó a nadie, no multiplicó alimentos, no devolvió la vida a ningún muerto. Solo hubo silencio. Solo hubo espera. Solo hubo formación.
Fue precisamente ese periodo oculto el que forjó la resistencia que necesitaría para llevar la cruz. Puede que tú estés viviendo ahora esa etapa, una fase invisible. Nadie ve tu entrega. Nadie entiende tu sufrimiento. Sientes que eres como un fantasma para el mundo. Pero es justo ahí donde Dios obra con más intensidad. Porque en el escenario de la vida, cualquier éxito que no esté fundamentado en raíces profundas se desploma. Sin embargo, lo que se construye en silencio, en llanto y en fe, perdura. Quiero retarte a algo. Durante los próximos 7 días, cada vez que pienses en rendirte, cierra los ojos y repite: Dios no está callado. Dios me está moldeando. Dilo en voz alta. Aunque duela. Aunque en ese momento no lo creas. Hazlo con fe. Porque la fe no depende de emociones. La fe es una decisión firme de seguir creyendo incluso cuando todo dentro de ti dice lo contrario. El cielo no ha cerrado sus puertas. Está obrando a tu favor. El cielo no te ha dejado de lado. Está redactando una historia. Y si no te detienes ahora, descubrirás que ese periodo de silencio fue el tramo más sagrado de tu camino. Porque fue ahí donde Dios profundizó tus raíces, para que cuando florezcas, nadie, absolutamente nadie, pueda arrancar lo que Él sembró en tu ser. ¿Alguna vez te has mirado en el espejo y te has sentido avergonzado de lo que ves? ¿Has sentido que estás tan roto por dentro que ni siquiera Dios querría tener algo que ver contigo? Tal vez hayas cometido errores graves. Tal vez heriste a alguien. O quizás tú fuiste quien salió herido. Puede que estés cargando con una montaña de culpa, remordimiento o fracasos que te impide siquiera soñar con un nuevo comienzo. Y entonces, tu mente empieza a repetir mentiras: no vales lo suficiente. Ya te equivocaste demasiado. Dios no te puede volver a usar. Pero esas voces no son la verdad. Son distracciones diseñadas para apartarte de un propósito que aún sigue encendido dentro de ti. La Biblia está llena de personas que, según el juicio del mundo, no tenían ningún valor. Pero a los ojos de Dios, eran exactamente quienes Él quería levantar. Mira a Moisés. Mató a un hombre. Escapó. Se ocultó en el desierto. Tenía dificultades para hablar. Y aún así, fue el elegido para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. No porque fuera perfecto, sino porque Dios vio en él lo que él mismo no era capaz de ver. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso a ti? Te juzgas con los ojos del pasado, de los errores, de las heridas. Pero Dios te contempla a través del lente del propósito. A Él no lo limita tu historia anterior. Él está comprometido con tu mañana. ¿Recuerdas a David? Aquel a quien se llamó hombre conforme al corazón de Dios. Fue adúltero. Organizó la muerte de un inocente. Cayó profundamente. Pero su arrepentimiento fue tan sincero y tan hondo que Dios no solo lo perdonó, sino que lo mantuvo en el trono. Porque Dios no abandona a quien se acerca con el corazón destrozado. El error no arruina una vida. Lo que la arruina es quedarse en él, convencido de que no hay salida. Tal vez ya te acostumbraste a convivir con esa herida. Con esa voz que te dice que has fracasado. Con ese pensamiento de que nunca serás suficiente. Pero dime algo. ¿Quién te hizo creer eso? ¿Quién te convenció de que tu historia ya no tiene capítulos nuevos? Porque no fue Dios. Él sigue redactando. Sigue pronunciando tu nombre. Sigue esperando que te pongas de pie. Hoy en día, hay muchas personas atrapadas en cárceles invisibles. Personas que han pasado por un divorcio y creen que ya no merecen amar. Personas que han perdido su empleo y llevan encima un sentimiento de inutilidad. Personas que cometieron errores en su juventud y todavía se sienten presas de un pasado que ya no existe. Y poco a poco, esas personas se van apagando. Se van silenciando. Se van desapareciendo. Como si lo único que la vida tuviera reservado para ellas fuera la mera supervivencia. Pero Dios no te diseñó para simplemente sobrevivir. Te formó para que vivas con un propósito. Y si piensas que solo los impecables son dignos de ser usados por Dios, observa la historia de Pedro. Él juró que jamás negaría a Jesús. Juró lealtad hasta la muerte. Sin embargo,
Esa misma noche, lo negó 3 veces. Sí, 3 veces. Y aún así, fue él a quien Jesús eligió para pastorear a sus ovejas. Fue él quien proclamó con valentía en el día de Pentecostés. Fue él quien se convirtió en una de las voces más poderosas del mensaje del Evangelio. Porque Dios no escoge a las personas por sus logros, sino por su disposición a levantarse una y otra vez después de caer. Eso no ha cambiado hoy. ¿Cuántos emprendedores fracasaron una y otra vez antes de alcanzar el éxito? ¿Cuántos padres cometieron errores que rompieron a su familia, pero con amor y arrepentimiento lograron restaurarla? ¿Cuántos jóvenes se desviaron por completo del buen camino, pero regresaron y hoy son instrumentos de esperanza para otros? Dios no te escoge por lo que has hecho, sino por lo que Él sabe que aún puedes llegar a ser. Mira a Oprah, por ejemplo. Su vida estuvo marcada por traumas profundos, abusos, rechazo, una pobreza tan extrema que en España equivaldría aproximadamente a no tener más que 100 euros en todo un mes para sobrevivir. Y a pesar de todo, no dejó que su pasado dictara su futuro. Decidió crear una nueva historia. Y hoy, millones de personas se inspiran en ella. No porque haya sido perfecta, sino porque fue valiente. Porque creyó que aún podía ser luz en medio de la oscuridad. Tú no eres lo que te dijeron que eras. No eres tus errores. No eres tus derrotas. Eres una creación nacida del corazón de Dios, pensada con amor antes de tu primer aliento. Y si Él te formó, entonces Él te conoce mejor que nadie. Él sabe exactamente qué parte de ti está rota. Sabe lo que más te dolió. Y sabe cómo sanarte. Ahora, cierra los ojos por un momento. Respira profundamente. Imagina a Dios mirándote, no con juicio, sino con ternura. Escúchale susurrar a tu alma, hijo, hija. Yo aún creo en ti. Porque eso es lo que está diciendo ahora mismo. No has perdido tu valor. No has sido desechado. Todavía estás en su plan. Aún eres amado. Aún eres necesario. No permitas que el peso del pasado apague la llama de lo que Dios aún quiere hacer contigo. Si tienes que llorar, llora. Si necesitas empezar de nuevo, hazlo. Incluso 1000 veces, si hace falta. Pero nunca vivas como si Dios ya no te quisiera, porque Él sigue aquí. Su mano sigue extendida. Sigue pronunciando tu nombre con cariño. Tú no eres un fracaso. Tú eres un nuevo comienzo. ¿Te has preguntado por qué estás sufriendo tanto? ¿Alguna vez miraste al cielo con los ojos llenos de lágrimas y susurraste, Dios, ¿ya no puedo más? Tal vez estás de luto por algo que nadie más comprende. Tal vez estás en una batalla interna tan fuerte que levantarte de la cama ya es una guerra. O puede que simplemente estés agotado, cansado de luchar por algo que parece no llegar nunca. Cansado de fingir que estás bien cuando por dentro estás roto. Y aunque intentes mantenerte fuerte, aunque sonrías delante de los demás, en lo profundo sientes que estás a punto de colapsar. Pero la verdad es que esa misma angustia que hoy te está aplastando puede ser la que te impulse hacia tu mayor victoria mañana. Porque Dios nunca permite una lágrima en vano. Ninguna herida tuya escapa a su propósito. Cada dolor que atraviesas tiene un sentido, aunque ahora no lo veas con claridad. La Biblia lo ilustra maravillosamente en la vida de Ana. Era una mujer con el corazón desgarrado por no poder tener hijos. Mientras otras mujeres quedaban embarazadas con facilidad, ella vivía con la carga del silencio, del tiempo que no avanzaba, de la constante comparación. Año tras año, subía al templo a adorar al Señor, y lloraba desconsoladamente. Lloraba tanto que el sacerdote pensó que estaba ebria. Pero esa tristeza profunda no era en vano. Esa oración en silencio estaba llegando al cielo. Y del vientre que todos daban por muerto, nació Samuel, uno de los más grandes profetas que jamás haya existido. Puede que hoy tu esterilidad no sea física. Quizás sea emocional. Tal vez haya un área de tu vida que parece estancada, sin fruto. Tal vez es tu matrimonio, que se ha vuelto frío y distante. O tu amor propio, que se quebró por palabras crueles. Quizás sea ese sueño profesional que cada vez ves más lejano. Y mientras miras a tu alrededor,
Ves a todos logrando cosas, sonriendo, viviendo, y te preguntas, ¿por qué a mí no me pasa? La realidad es que Dios actúa en lo oculto, en lo invisible, allí donde nadie más ve. Lo que hoy parece estéril, seco, sin futuro, puede estar solamente aguardando la palabra de Él para florecer. Muchas veces queremos soluciones inmediatas, una respuesta rápida, un milagro en el instante, una sanación repentina. Pero si todo eso nos llegara ahora, puede que no estuviéramos listos para sostenerlo. Porque Dios no busca apenas transformar tus circunstancias. Él quiere transformarte a ti. Desea verte madurar, aprender a confiar, y descubrir que incluso el sufrimiento tiene una belleza propia. Quien aprende a confiar en la oscuridad nunca vuelve a desesperarse cuando las luces se apagan. Y por eso hay tantas personas que hoy están venciendo batallas que nadie ve. Hombres y mujeres que crecieron sin el amor de sus padres, que vivieron abusos en su infancia, que fueron marcados por la violencia, por fracasos públicos que los avergonzaron profundamente, y que, sin embargo, están usando esas mismas heridas para levantar a otros. Porque descubrieron que el dolor puede convertirse en propósito, que las heridas pueden ser fuente de sanación, que el fondo del pozo puede ser el terreno donde Dios planta una nueva vida. Pero eso solo sucede cuando uno decide no detenerse en medio del dolor. Cuando uno elige avanzar, aunque no entienda. El sufrimiento nos alcanza a todos. Lo que cambia es cómo decidimos enfrentarlo. Puedes permitir que te destruya o puedes dejar que te transforme. Esa elección es tuya. Puede que nadie sepa lo que estás viviendo. Puede que ni tú mismo encuentres palabras para explicarlo. Pero Dios lo sabe. Él ve lo que nadie ve. Escucha las lágrimas que nadie oye. Se interesa por los detalles que hasta tú has olvidado. Haz memoria. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a lograrlo? ¿Cuántas veces te sentiste sin salida, y aún así, aquí estás? Tal vez aún con dolor, con cicatrices, pero de pie. Eso ya es una victoria. Eso demuestra que eres mucho más fuerte de lo que crees. Y, sobre todo, que Dios nunca te dejó. Él te sostuvo cuando no podías seguir. Piensa en personas como Nick Vujicic. Nació sin brazos ni piernas. Podría haberse hundido en la tristeza, en la rabia, en la desesperanza. Pero eligió hacer de su dolor una misión. Hoy en día, inspira a millones en todo el mundo. No porque su vida fuera fácil, sino porque decidió no rendirse. Porque decidió que su sufrimiento no tendría la última palabra. Y tal vez eso es lo que Dios quiere decirte ahora. Que conviertas tu dolor en puente. Que siembres con tus lágrimas. Que te levantes, aunque sea con los huesos rotos y los sueños heridos. Cuando entiendes que el sufrimiento no ha venido para destruirte, sino para fortalecerte, comienzas a ver propósito donde antes solo había vacío. Por eso quiero proponerte un reto. Durante los próximos 30 días, cada vez que sientas ese nudo en el pecho, en lugar de quejarte o encerrarte, di, Señor, no entiendo, pero confío. Solo eso. Aunque te tiemble la voz. Aunque el alma esté rota. Haz de esta frase una costumbre. Y notarás cómo el dolor pierde fuerza, y cómo, entre las lágrimas, empieza a brotar una nueva esperanza. Dios no prometió que no habría dolor. Pero sí prometió estar contigo en cada paso. Y cuando Él camina a tu lado, hasta las heridas más profundas pueden convertirse en señales de victoria. Llegará el momento en que mires atrás y digas, fue duro, me dolió, pero valió la pena. Porque fue ahí, en esa herida, donde Dios me abrazó de nuevo. ¿Alguna vez has pensado cuántas personas te observan, aún sin decir nada? ¿Te has detenido a pensar que tu resistencia puede estar dándole fuerzas a alguien para no rendirse? A veces creemos que la batalla es solo nuestra. Que a nadie le importa. Que nadie comprende. Pero en realidad hay alguien, quizás tu hijo, quizás un amigo, quizás alguien que ni conoces, que está encontrando inspiración en el simple hecho de verte seguir adelante. Porque, a pesar de todo, sigues aquí. Sigues luchando. Sigues respirando. Y sigues intentándolo. Hay momentos en los que todo parece perder su sentido. Te despiertas,
Miras al techo y te preguntas, ¿para qué servir? ¿Qué tengo yo para aportar? ¿A quién le importaría si desapareciera? Y es justo en esos días cuando el enemigo susurra las mentiras más destructivas. Quiere que creas que tu vida no vale nada, que tu ausencia no sería notada por nadie. Pero él conoce bien el poder que llevas dentro. Y por eso se esfuerza tanto en frenarte. Porque si decides continuar, si logras resistir un poco más, si das solo un paso más, te vas a convertir en la esperanza para muchos que hoy caminan en la oscuridad. La Biblia lo deja claro. José, vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes más amaba, acusado injustamente y encerrado por un delito que no cometió, tenía todos los motivos para rendirse. Pero no lo hizo. Y por mantenerse firme, llegó a ser gobernador en Egipto. Gracias a su perseverancia, no solo evitó una gran hambruna en la región, sino que también salvó a aquellos mismos hermanos que lo habían despreciado. Ahora imagina si se hubiera rendido mientras estaba en prisión. Imagina si hubiese dejado que el dolor lo transformara en alguien amargado. La historia habría cambiado por completo. Lo mismo sucede contigo. Tu decisión de seguir adelante puede marcar un antes y un después no solo en tu vida, sino en la de muchas personas que te rodean. Gente que quizá nunca lo ha dicho, pero que encuentra fuerza al ver que tú, aun con heridas, no te rendiste. Y eso, por sí solo, ya es un acto milagroso. Tal vez eres padre o madre, y sientes que tus hijos no notan tu lucha. Pero sí lo hacen. Ellos observan, sienten, y están aprendiendo de ti lo que es resistir. Quizás seas un joven rodeado de presiones, inseguridades y exigencias, y piensas que estás fracasando. Pero hay alguien que se inspira en tu valentía diaria de intentarlo una vez más. O puede que te sientas solo, invisible, pero Dios está usando tu historia como guía para otros que también se sienten así y que aún no encuentran fuerzas para dar su primer paso. Piensa en la vida de Nelson Mandela. 27 años pasó encerrado. 27. Aislado, humillado, olvidado. Y aún así, no permitió que el rencor le ganara. Escogió creer que su existencia tenía un propósito. Y cuando salió, se convirtió en el símbolo de unidad que Sudáfrica tanto necesitaba. Hoy su historia se recuerda en cada rincón del mundo como ejemplo de perdón, firmeza y valentía. No por tener una vida fácil, sino por no rendirse. Tu capacidad de resistir puede convertirse en el pilar de fe de otra persona. Tu historia puede ser ese empujón que alguien necesita para levantarse. Por eso no puedes parar ahora. No sabes cuántas almas Dios quiere alcanzar a través de ti. Y quizá te repites, no tengo fuerzas. Ya no puedo más. Y está bien. Dios nunca te pidió ser fuerte todo el tiempo. Solo te pidió que no soltaras su mano. Él mismo dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando sientes que ya no puedes, es justo ahí cuando Él empieza a actuar. Así que si lo único que puedes hacer hoy es seguir respirando, hazlo. Si solo puedes llorar, llora. Pero no te detengas. Porque cada lágrima tiene sentido. Cada paso tembloroso tiene un propósito. Ese valle en el que estás ahora mismo también lo tiene. Y cuando salgas de él, porque vas a salir, mirarás atrás y verás que en todo momento, incluso en medio del silencio y del dolor, Dios te estaba preparando para algo mucho más grande. Y aún más hermoso, te darás cuenta de que tu batalla fue el canal de liberación para alguien más. Que tu persistencia fue el puente que permitió que otro cruzara. No puedes imaginar hasta dónde llegará el impacto de tu vida. Así que sigue adelante. Por ti. Por quienes aún te darán las gracias. Y por aquel que nunca se rindió contigo, ni siquiera en tus días más oscuros. Porque la historia más bella todavía se está escribiendo, y lleva tu nombre. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente, y presta atención a lo que te voy a decir ahora. Tú no eres un error. Tampoco fuiste producto de una coincidencia. Y mucho menos eres todo lo negativo que otros han dicho sobre ti. Tú eres parte de un propósito. Tú eres el cumplimiento de una palabra. Tú has sobrevivido a batallas que nadie más presenció,
pero que Dios estuvo observando una por una. Eres aconstrucado de cada instante en el que pensaste en rendirte, pero seguiste adelante. De cada noche en que lloraste, pero luego te secaste las lágrimas y volviste a caminar. Tal vez tu sufrimiento pasó desapercibido por todos. Tal vez atravesaste noches tan silenciosas que tu alma gritaba pidiendo auxilio. Tal vez aún no has recibido el abrazo que necesitabas de verdad. Pero escucha bien. Dios te vio. Dios sintió tu dolor. Dios te sostuvo cuando creías que caminabas solo. Y sigues aquí. Solo ese hecho ya es una muestra de lo extraordinario. ¿Cuántas personas no pudieron soportar lo que tú enfrentaste? ¿Cuántas se rindieron antes de tiempo? Pero tú no. Tú, aunque herido, sigues dando la batalla. Aunque no comprendas todo, sigues creyendo. Aunque te falten fuerzas, continúas esperando. Y por eso el cielo te reconoce. Por eso el cielo pronuncia tu nombre. Por eso estás escuchando estas palabras justo ahora. Porque Dios quiere recordarte que tu historia no ha terminado. Que el desenlace aún se está escribiendo. Que hay promesas que todavía no se han cumplido. Que hay alegrías que aún no conoces. Que hay risas que aún no has soltado. Que hay victorias que aún te esperan. Y cuando esas victorias lleguen, entenderás cada lágrima que derramaste. Así que no te detengas ahora. No renuncies en este punto. Si tienes que llorar, hazlo. Si necesitas descansar, hazlo. Pero no sueltes la mano de Dios. Porque Él nunca soltó la tuya. Ni cuando te alejaste. Ni cuando lo cuestionaste. Ni siquiera cuando dijiste que no podías más. Él estaba allí. En la oscuridad. En el silencio. En el dolor. En la desesperación. Y está aquí, ahora mismo. Susurrándote suavemente, solo para que tú lo escuches. Nunca te abandoné. Y lo que estoy por hacer en tu vida justificará cada lágrima que has derramado. Aún vas a reír con el alma en paz. Aún vas a abrazar triunfos que hoy parecen lejanos. Aún vas a mirar atrás con los ojos humedecidos y vas a decir, valió la pena. Y cuando ese día llegue, comprenderás que este vídeo no era solo una simple reflexión. Era Dios hablándote directamente al corazón, diciéndote, hijo, hija, jamás he dejado de amarte. Y jamás dejaré de hacerlo.